Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a una transmisión que por la gracia del Señor llega a ustedes a través de este canal de formación litúrgica católica, canal Misterio de Fe. Les invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para estar pendiente del contenido que traemos semana tras semana para todos ustedes. Igualmente, les invitamos a conocer nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser en el ámbito de la espiritualidad católica y Creo Señor, Yo Creo en el ámbito de la doctrina. Pueden seguirnos en Facebook como @WalterFajardo20 y escucharnos a través de Spotify, Walter Fajardo. Puede apoyar igualmente la labor que realizamos en nuestra comunidad a través de su donativo económico, si ustedes así lo tienen a bien. Encuentran la información de todo esto que les he mencionado en la descripción de cada uno de los videos. Vamos pues a ponernos en la presencia del buen Dios para dar inicio a la sesión de esta semana. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias porque nos permites reunirnos una vez más para continuar nuestra instrucción, nuestra formación. Que tu gracia nos asista con las luces de tu Santo Espíritu para comprender las temáticas que aquí se abordan y que todo cuanto realicemos con ayuda de la Virgen, de San José, los santos y los ángeles, sea siempre para mayor honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Las sesiones pasadas dedicamos el tiempo a reflexionar a modo de introducción general el artículo que estábamos estudiando desde la página de merkabah.org sobre el desarrollo histórico de los utensilios sagrados, las vestiduras, etcétera. Hemos hecho toda una introducción generalísima, pero a la vez importante porque nos permite ubicarnos en las temáticas que vamos a abordar y comprender mejor algunos de los puntos que vamos a tratar en específico en las sesiones subsiguientes. Eso para que lo tengamos en cuenta. Quiero, para desarrollar estas temáticas, tomar el esquema que nos presenta la ordenación o instrucción general del misal romano en su capítulo 6. Este capítulo se llama Cosas que se necesitan para la celebración de la misa o de la Eucaristía, ¿verdad? Cosas que se necesitan para la celebración eucarística. Y lo va a dividir en distintos puntos. El primero, pan y vino para la celebración de la Eucaristía. En segundo, utensilios sagrados en general. En tercer lugar, los vasos sagrados. En cuarto lugar, las vestiduras. Y en quinto lugar, otras cosas destinadas al uso de la iglesia. Es la manera en cómo la instrucción va a presentarnos esta temática. Lógicamente, como siempre hacemos, no voy a quedarme yo
únicamente con lo que dice la instrucción general. Nos vamos a ir a otros documentos que debemos conocer, estudiar para comprender mejor pues la temática, y es lo que pretendemos hacer el día de hoy. Como ustedes se fijaron, comienza la instrucción hablando sobre el pan y el vino. Son los elementos clave para que pueda haber celebración eucarística. Sin pan y vino, pues no hay misa. Podemos celebrar la palabra, pero no hay misa, ¿verdad? Entonces, eso es lo fundamental. Vamos pues a comenzar leyendo numeral por numeral en este capítulo 6, el primer punto: el pan y el vino para la celebración de la Eucaristía. Aquí vamos a hablar de muchas cosas. Yo quiero que ustedes pongan atención. Vamos a ver la diferencia que existen, por ejemplo, entre la iglesia latina y la iglesia oriental, donde la forma en que utilizamos el pan en nuestra iglesia latina es pan ácimo, mientras que en varias iglesias orientales se utiliza el pan fermentado, pan con levadura, perdón, pan con levadura. Entonces, esto para que lo consideremos. Vamos a hablar acerca del vino también acá, que si el vino debe ser alcoholizado o no, que si es simple jugo de uva o no, que si es rojo o debe ser vino blanco, cuál de estos, qué pasa cuando una persona tiene la condición de celiaquía, qué pasa cuando una persona es alcohólica y pertenece al grupo de alcohólicos anónimos, puede o no tomar el vino, qué pasa en esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a ir tratando a manera más específica a lo largo de estas sesiones que dediquemos al tema del pan y el vino. Sin más preámbulos, comencemos con la lectura de estos numerales. Nos situamos en el numeral 319. Ya saben que cualquier persona puede comprar en la librería católica la instrucción general del misal romano o descargarla de internet en PDF, está disponible también. Numeral 319 dice: la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, ha usado siempre pan y vino con agua para celebrar el banquete del Señor. Pan y vino mezclado con agua, el vino mezclado con agua, para celebrar el banquete del Señor. Les recuerdo que este banquete, su sentido es sacrificial, no como muchos entienden. La misa es un banquete muy alegre, la misa es una fiesta. No, eso está mal. La misa católica no es ninguna fiesta. Fiesta estilo mundana, fiesta como banquete que es comilona, eso no es la misa católica. Eso es teología protestante. Eso es una visión mundanizante de la liturgia, para que lo tengamos claro. Es una liturgia, un banquete sacrificial, como lo ha explicado el Papa Juan Pablo II en el documento Eclesia de Eucaristía, que hemos ya compartido con ustedes en las sesiones pasadas. Vamos a leer aquí sobre este uso de los elementos pan, vino y agua, el testimonio que va a dar San Justino Mártir y que se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Verdad? Quienes también tengan el libro del Catecismo, pueden ir al numeral 1345. Ahí vamos a encontrar este testimonio que es sumamente importante. Nos dice aquí la Escritura, nos dice aquí, perdón, el Catecismo: la misa de todos los siglos. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Tenemos aquí las grandes líneas. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. Es decir, cada rito va a tener lo suyo propio en cuanto al modo de celebrar la Eucaristía, pero en el testimonio que nos da aquí San Justino nos va a mostrar cómo los elementos esenciales dentro de estas celebraciones, que luego han sido enriquecidas por las tradiciones, por las culturas. En la misma liturgia romana vamos a ver en su momento, más adelante, cuando estudiemos los elementos propios de la Eucaristía católica, estas añadiduras que fueron haciendo los pontífices a la celebración de la misa a lo largo de los siglos. Es decir, aunque haya elementos que siempre están presentes,
van a haber otros que han ido cambiando. Por ejemplo, no siempre se rezó el Sanctus, no siempre se rezó el Cordero de Dios, no siempre se cantó Gloria, no siempre se hizo el Señor ten piedad. Son elementos que se fueron añadiendo a lo largo de los siglos y que se fueron configurando en la liturgia católica como propios del rito. Entonces ya lo vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Estas líneas, estas grandes líneas del desarrollo de la celebración han permanecido invariables hasta nuestro día. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155. Imagínense este testimonio del año 155, San Justino Mártir, para explicar al emperador pagano Antonino Pío, ¿verdad? Antonino Pío, lo que hacían los cristianos. Recuerden que era tiempo de persecución. Todavía los emperadores romanos nos perseguían a muerte en ese tiempo. Entonces, San Justino, para aclarar un poco las situaciones con que eran acusados los cristianos de prácticas anómalas, extrañas, etcétera, pues viene y se presenta ante el emperador y va a testificar, va a decir, bueno, ha oído esto y esto otro. Aquí estoy yo, soy cristiano practicante, estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor y esto es lo que nosotros realizamos. Juzgue usted si es verdad o no es verdad lo que le dicen las otras personas. Pero yo como cristiano le relato lo que hacemos. Porque muchos de los comentarios que escuchaba el emperador venían de personas que eran enemigas de los cristianos. Es decir, no eran personas que participaban del culto eucarístico, sino gente que había escuchado alguna cosita y se hacía ideas anómalas de lo que realmente sucedía y luego venían y decían cosas que no son, acusaban a los cristianos de ser antropófagos, es decir, de comer carne humana, de sacrificar niños y comer su carne y cosas por el estilo, y nada que ver. Entonces, aquí está el relato que recoge el catecismo. El día que se llama Día del Sol, que es el primer día de la semana, día domingo, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Ya había entonces un lugar particular, estaban empezando las primeras comunidades a nacer, donde se congregaban, se reunían los creyentes para la celebración de la Pascua semanal. Como vemos aquí el testimonio, día domingo, ¿verdad? Die Solis era el día anteriormente así nombrado en Roma, el día del sol. Recuerden que cada día de la semana lleva un nombre para los romanos que tiene relación con las deidades. Viernes de Venus, ¿verdad? Por ejemplo, el sábado de Saturno, pues el domingo era el día del sol, el primer día de la semana, el astro más importante. Lunes, el que le seguía, en honor de la luna. Entonces el día del sol, cuando ya los emperadores, cuando ya Roma se convierte al cristianismo, se pasa a llamar Día del Señor, Dies Domini, de donde viene el término domingo, Día del Señor, domingo del Señor. Continúa el testimonio. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Ahí vemos el vestigio de la praxis de las primitivas comunidades cristianas de tener una liturgia de la palabra. Se leían los escritos proféticos, libros del Antiguo Testamento, y los escritos de los apóstoles, entre ellos de forma particular los evangelios, que ya para el año 90 se había escrito el último de ellos, el cuarto de ellos, como conocemos en el canon oficial, que es el de San Juan. Ya estaban muchas cartas de San Pablo, otras de San Pedro, de San Juan, ahí por las comunidades. Entonces se leían estos escritos, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Tiene lugar la homilía, lo que conocemos como la homilía. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros, en el momento de la oración universal, las preces, ¿verdad? Algo que se rescató de forma particular con la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Y oramos por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados juntos en nuestra vida, justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos los unos a los otros con el famoso ósculo, beso ósculo de la paz,
depende ahora, este gesto de la paz depende de las distintas culturas, cómo se realiza. Por ejemplo, en las culturas asiáticas, besar es un acto íntimo, muy propio entre las parejas, y tan íntimo que ni siquiera en público se andan besando las parejas. Entonces, no sería adecuado que yo me besara con un extraño, ¿verdad? En el templo, que de repente al que está a mi lado, la fulana o el sutano, le diera un beso en la mejilla, ¿no? Entonces, ahí la costumbre es diferente y se hace una reverencia ante las otras personas. En nuestros pueblos latinos son más los abrazos, los apretones de mano, etcétera. En Europa, en muchos pueblos, está el doble o triple ósculo como saludo, ¿verdad? Entonces va a variar esto. Pero aquí estaba el momento de la paz. Si ustedes se fijan, incluso está ubicado en otro momento. Ahora la liturgia de estos tiempos ya ubica el momento de la paz en un espacio más conveniente. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. Aquí habemos este testimonio que nos interesa sobre todo. Ya hay una comunidad consciente de estos elementos esenciales para la misa. Aquí se manifiestan en un testimonio que es del siglo II, decíamos apenas en el año 155, mitad del siglo II. Imagínense ustedes, muy cercano a los apóstoles, es un padre apostólico, de hecho, San Justino Mártir, y nos está diciendo los elementos que se utilizan: pan y vino mezclado con agua. ¿Por qué agua? Si en la última cena Jesús no habló de agua, solo de vino. Porque del costado abierto de Cristo, recuerden que hay una unión esencial entre el banquete de la última cena y el santo sacrificio de Cristo realizado en la cruz del Calvario. En el momento en que es atravesado su costado por la lanza del soldado romano, brotan sangre y agua. Sangre y agua en los que los padres han visto las dos naturalezas de Cristo, han visto el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del bautismo, los dos sacramentos principales, han visto la fuente de la gracia del Señor para nosotros, etcétera, muchas cosas. Muy rica la simbología. Entonces, como está unido sustancialmente el banquete de la última cena con el santo sacrificio de Cristo en la cruz, y es la entrega del Señor, se nos da, se nos entrega: tomen y coman, tomen y beban. Él entrega su cuerpo, su sangre, todo su ser en la cruz por nosotros. La Iglesia ha visto a bien que precisamente para simbolizar estas dos naturalezas de Cristo, para simbolizar el hecho de que nosotros estamos llamados también a compartir la vida divina, pues se mezcle con el vino una cantidad módica de agua. A veces era medido esto con una cucharilla, eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos otros utensilios. Era medido el vino, era medido el agua que se le aplicaba al vino para simbolizar, para significar esta realidad. De hecho, vamos a leer hasta todas las oraciones que acompañan esos momentos en la misa. Entonces, ya aquí está un testimonio de que es una praxis milenaria en la Iglesia, que para la comunión, para la Eucaristía, sean presentados vino y agua mezclados junto con el pan para realizar el santo sacrificio. El que preside toma el pan, el agua y el vino y eleva la alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias. En griego, dar gracias se dice Eucharistain, de donde viene pues el término Eucaristía que aplicamos hoy para la misa. Y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Entonces, esto es lo que se llama la anáfora, o lo que hoy se le dice plegaria eucarística. Hace todas estas fórmulas por el cual el Padre, el sacerdote, presenta a Dios Padre en el Espíritu Santo el sacrificio del Hijo, de Dios Hijo. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Este es el famoso gran amén con el que se cierra la liturgia eucarística después de haber hecho el sacerdote la doxología final, por Cristo, con él y en él. Ahí es donde todos respondemos amén a esta anáfora. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados, es decir, por los que se ha dado gracias, los que ya están transustanciados, diríamos ahora.
y lo llevan a los ausentes también. Muy bien. Hasta ahí el testimonio de San Justino en el numeral 1345. Ya vemos, a grandes rasgos se presenta lo que los cristianos en la iglesia primitiva realizaban en la Eucaristía. Y sobre todo vemos estos elementos que son presentados, pan, vino y agua mezclados, como nos lo narra, nos lo dice el numeral 319 de la Instrucción General del Misal Romano. Seguimos utilizando los mismos elementos, somos la misma iglesia de ayer, es la misma iglesia de hoy y es la misma iglesia de siempre. Numeral 320. El pan para la celebración de la Eucaristía debe ser de trigo, sin mezcla de otra cosa, recientemente elaborado y ácimo, según la antigua tradición de la Iglesia latina. Esto, la Instrucción General lo va a tomar de otros documentos que ya han hablado de esta materia y sobre todo de la tradición bimilenaria de la Iglesia, ¿no? Esto, aunque se codifica aquí en el 320, que para alguien que está empezando el estudio diría es nuevo, no es nuevo. Recuerden que la instrucción va a recoger la tradición de la Iglesia al presentarnos todas estas cosas. Entonces el pan siempre ha sido de trigo, sin mezcla de ninguna otra cosa. No se le echa sal, no se le echa levadura, no se le echa aceite, no se le echa ninguna otra cosa para el pan que se ocupa en la Eucaristía dentro de la Iglesia latina. Por eso es ácimo el pan, no lleva levadura. El problema no va a estar en la levadura, como lo vamos a ver más adelante, porque tanto es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, el pan que se consagra en la tradición de la Iglesia latina, como el pan que se consagra en las tradiciones orientales, donde lleva levadura. Y ambas tendrán sus razones de peso para decir por qué no le ponemos levadura, por qué sí le ponemos levadura. La levadura sería un añadido que tiene su razón de ser, su razón incluso bíblica, lo vamos a ver, y también el hecho de ser ácimos tiene su razón y también es bíblica. Entonces, mientras el elemento siga siendo este pan configurado según la tradición litúrgica y según la evidencia bíblica, es materia válida para la consagración. Cuando ya no cumple este requisito, pues será materia inválida. Significa que yo, por ejemplo, no puedo ocupar cualquier otro pan que vendan ahí en las tienditas, en las panaderías, para realizar la consagración eucarística. No puedo ocupar pan de otro elemento que no sea trigo también. Esto lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver. Jesús habla del trigo, habla de este pan de trigo. Entonces, es lo que nosotros utilizamos en nuestra iglesia por eso. No es pan de cebada, no es pan de otro elemento. Numeral 321. La naturaleza del signo exige que la materia de la celebración eucarística aparezca verdaderamente como alimento. Como alimento. Conviene pues que el pan eucarístico, aunque sea ácimo y elaborado en la forma tradicional, que es en forma de disco, se haga de tal forma que el sacerdote en la misa celebrada con el pueblo pueda realmente partir la hostia en varias partes y distribuirla por lo menos a algunos fieles. Entonces, la hostia que el sacerdote consagra de forma particular, la que está sobre la patena llamada oblata, es una hostia más grande que permita cumplir con esto que manda aquí como requisito el misal romano, que se pueda fraccionar en distintas partes y de estas puedan comer algunos fieles, tal vez los primeros que se formen en la fila, ¿verdad? A veces el sacerdote la parte en 4 y 2 partes las consume él y las otras 2 las da a algunos fieles que se acerquen. Esto para simbolizar que es también alimento, alimento compartido, que es el mismo pan único y partido que se da a los hermanos y del cual todos participamos. Tiene esto una acción simbólica detrás, el sentido de comunidad y de la unidad del cuerpo de Cristo también está representado acá. Sin embargo, de ningún modo se excluyan las hostias pequeñas cuando lo exija el número de los que van a recibir la Sagrada Comunión y por otras razones pastorales. Es decir, que sí, el sacerdote debe consagrar una hostia grande de buen tamaño para que comulguen él y algunos fieles, pero si hay misas donde van a haber buena cantidad de personas, es aconsejable que se consagren también hostias pequeñas
donde ya por su tamaño, que es bien pequeña la hostia, pues permita de forma práctica darle una a cada fiel. Y ha habido casos donde incluso la cantidad es tan grande que la hostia se tiene que partir, aunque sea pequeña, para que al menos una partícula consuman los demás hermanos. Eso, ¿verdad? Cuando hay mucha gente. O por razones pastorales. Por ejemplo, una misa donde no hay mucha participación del pueblo y tal vez los que estén pueden comulgar de la hostia grande, pero se le va a llevar el sacramento de la Eucaristía como viático a los enfermos, entonces se le lleva y se tiene que consagrar estas hostias para poder ser llevadas luego a los enfermos. Pero el gesto de la fracción del pan, con el cual sencillamente se designaba la Eucaristía en los tiempos apostólicos, así aparece en la Biblia, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, se dice que los apóstoles se reunían el primer día de la semana para la fracción del pan. Entonces, fracción del pan, este gesto manifestará claramente la fuerza y la importancia de signo. El gesto en sí. Y ya vamos a ver en qué momento se hace este gesto, porque en esto también se comete abuso. Hay sacerdotes que cuando están consagrando, como dice la consagración, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, parten en ese momento la hostia. Y es un abuso, no lo digo yo, lo dicen los libros litúrgicos, ya lo vamos a estudiar, ya lo vamos a estudiar. La hostia tiene su momento en el que se va a partir, que es antes de presentar al Cordero. Entonces, todo tiene una norma en la iglesia y su razón de ser. Entonces, este es un signo que manifiesta la unidad de todos en un único pan y de caridad por el hecho de que se distribuye un único pan entre los hermanos. Aquí se puede citar, por ejemplo, lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 17. San Pablo le va a decir a esta comunidad, les repito, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, ahí tienen ustedes la cita, ¿verdad? Todos participamos de un mismo pan. Eso es lo que se simboliza en ese momento. El numeral 322 va a decir lo siguiente. El vino para la celebración eucarística debe ser del producto de la vid. No puede ser una bebida artificial ni una bebida que parezca vino, como ahora se dice, vino de piña, vino de no sé cuánto, porque lo hacen de distintos elementos, vino de coyol, vino de coco, vino de tamarindo. No, del producto de la vid. Tiene que ser de la uva, ¿verdad? De la uva, del fruto de la vid. De hecho, Jesús dice, ya no volveré a probar de este fruto de la vid, sino hasta en el reino de mi Padre, ¿verdad? En la mesa de mi Padre. Pueden confrontar esto que estamos diciendo con lo que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 18. Lucas 22, 18. El vino debe ser natural y puro, es decir, no mezclado con sustancias extrañas. No se le debe añadir en el proceso alguna sustancia que pueda llegar a corromper el mismo vino o incluso mezclar la misma agua. Si se le mezcla en una cantidad excesiva donde sea más agua que vino, entonces ya no se puede considerar como materia válida para consagrar la sangre de Cristo. Entonces, eso hay que tener presente. Aquí yo les recomiendo sobre estos temas que estoy hablando, del pan, del vino. Véanse la sección que tenemos, les voy a dejar el enlace en la descripción del video, la sección que tenemos en nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, dedicado a un análisis bíblico, apologético y doctrinal del sacramento de la Eucaristía. Aquí en este canal de Misterio de Fe hablamos de la Eucaristía en cuanto la comunión, cómo se debe distribuir la comunión en la misa y cómo la debemos recibir los fieles. En el canal de Creo, Señor, Yo Creo, la visión es más apologética. Entonces, esto les puede ayudar a aclarar muchísimas dudas en esta materia. Sobre todo, un video en particular, ¿verdad? La sección comprende del video 44 al 54, 11 videos dedicados a estos temas. En particular, el video 48, me gustaría que lo vean. Se titula ¿Simple jugo de uva o verdadero vino?, donde abordamos esta cuestión. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Realmente Jesús tomó un vino alcoholizado o no era alcoholizado? ¿O era simple juguito de uva, como dicen ahora los protestantes? No, que los católicos, como son borrachos, les encanta tomar vino alcoholizado. Pero Jesús no. Jesús, cuando estuvo en la última cena,
lo que le dio fue jugo de uva a los apóstoles. ¿A dónde dice eso la Biblia? ¿Realmente eso es lo que dice la Biblia? ¿Qué citas bíblicas respaldan la praxis litúrgica de la Iglesia Católica de utilizar vino con cierto grado de alcohol? ¿Qué es lo que dice la Iglesia? Entonces, ahí ustedes van a encontrar la respuesta de forma particular respecto al vino en el video 48, ¿verdad? Aunque les aconsejo verse la sección completa del 44 al 54. El numeral 323 dice lo siguiente: póngase sumo cuidado en que el pan y el vino destinados para la Eucaristía se conserven en perfecto estado, es decir, que el vino no sea vinagre, ni el pan se corrompa o se endurezca tanto que sea difícil poder partirlo. Entonces, estas son las recomendaciones de la Iglesia. Un vino avinagrado es materia válida, podría ser materia válida, lo vamos a ver en los documentos, pero no es la materia adecuada, porque ya está corrompido hasta cierto nivel. Entonces sería más bien un acto deshonroso consagrar vino avinagrado. Y respecto al pan, si el pan igual se enmohece, pues no se debe utilizar, por lógica, no se debe utilizar. Si es un pan que ya está muy viejo, muy dañado, muy poroso, no se debe utilizar. En esto debe tenerse mucho cuidado. Incluso también en la cantidad de hostias que se consagran. Como oí decir a un padrecito por ahí, recordemos que el sagrario no es refrigerador para mantener almacenado el cuerpo de Cristo como que fuera comida de las casas, ¿no? A veces hay sacerdotes que consagran hostias y hostias están almacenadas y con el tiempo van perdiendo pues esta suavidad o se van incluso hasta corrompiendo algunas hostias, porque aunque ya es el cuerpo de Cristo, recuerden que cuando hablamos de transustanciación, cambia la sustancia. Ya no es la sustancia pan, es la sustancia cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo la que está presente. Aunque el accidente se mantiene, es lo que enseña la doctrina católica en la transustanciación, que están en esta sección de videos que les estoy diciendo. Los accidentes, ¿cuál es? La forma de pan, el olor a pan, el sabor del pan, el material con el que fue confeccionado este pan. Entonces, eso sí puede corromperse, sí puede cambiar. Entonces, se enmohece, aunque sea el cuerpo de Cristo. Esto puede pasar. A veces se meten algunos insectos en sagrarios que no son los adecuados, confeccionados según las normas de la iglesia, y también comen el pan, se engusana. Esto yo lo he visto, entonces es peligroso. Por eso hay que poner en resguardo bien los elementos, tanto en la sacristía antes de consagrarse, como una vez consagrados estos elementos. Mucho ojo con el tipo de vino que se compra, con el pan que se compra, por donde se conserva. Yo me encuentro en muchas parroquias, capillas, donde está almacenado estos elementos de forma inadecuada. El vino expuesto a altas temperaturas, ¿verdad? Porque cerca de las lámparas o cerca del sol, de la ventana, etcétera. O las hostias también se guardan en cualquier caja de cartón o se dejan ya amarradas en bolsas plásticas y amontonadas entre otras tantas cosas y se rompen y después estas se quieren poner para consagrar, no son adecuadas. Aquí, ojo, los que tienen la función de ser sacristanes en las parroquias, en las capillas, ojo con esos detalles, cómo se trata la forma antes de que se consagre, porque aunque no esté consagrada, es digna de respeto, como vamos a leer aquí en los documentos, digna de respeto en orden del fin para el cual han sido elaboradas estas cosas, tanto el vino como la hostia. Es para que sean cuerpo y sangre de Cristo. Por eso no son objetos para andar jugando, para andar repartiéndoselo a los niños, para andar... No. Cuidado con eso, por favor. Numeral 324. Si después de la consagración o cuando toma la comunión, el sacerdote advierte que no había sido vino lo que había vertido, sino agua, a veces hay vinajeras que no son transparentes, son de cristal, pero vienen forradas con algún metal o son de otro tipo de material. Y entonces el sacerdote, especialmente si ocupan vino blanco para la misa, puede confundirse.
y advierte que realmente lo que echó fue agua con una gotita de vino y no al revés, vino con una gotita de agua. ¿Qué pasa en ese momento? Deja esta en un vaso, ¿verdad? La echa aparte y vierte en el cáliz vino y agua. Y lo va a consagrar diciendo la parte de la narración que corresponde a la consagración del cáliz, pero sin que sea obligado a consagrar de nuevo el pan, porque ya el pan sí quedó consagrado, todo el pan. En cuanto al vino, porque entró en contacto con el vaso sagrado, porque se utilizó con este fin, como les digo, es materia digna de respeto, el sacerdote después de la misa simplemente se lo toma. No hay ningún problema con esto. Se lo toma. Pero si sucedió eso, el sacerdote debe actuar de esta manera. Lo advierte la instrucción general del misal romano. Es el único momento en que se permite la consagración de una especie eucarística fuera del momento propio de la consagración establecida dentro del rito o dentro de la liturgia eucarística. Ya la hora de la comunión ya no es la liturgia eucarística, es la liturgia de la comunión, es ese otro momento dentro de la misa. Entonces ya no es el momento propio, porque de hecho está prohibido, es ilícito que un sacerdote consagre el pan y el vino fuera de la misa. De poder se puede porque tiene el poder, pero estaría actuando en desobediencia a la iglesia, estaría actuando ilícitamente y estaría haciendo una acción que puede ser penada por el Código de Derecho Canónico. Entonces está actuando ilícitamente. No puede consagrar el sacerdote fuera de la misa. Entonces aquí, por eso se dice, si el pan ya está consagrado, pero como se obvió esto respecto a la consagración del vino, pues actúese de esta manera. Sacerdote, en un momento de silencio, pues consagra en voz baja el vino, diciendo solo la parte de la narración de la institución de la Eucaristía que corresponde a la presentación del cáliz, ¿verdad? Una vez acabada la cena, tomó el cáliz en sus manos, ¿verdad? Y ya continúa ahí la narración. Consagra solo el cáliz. De todos modos, vamos a ver algunos puntos particulares que hay que considerar. ¿Qué pasa si en la misa se le cae al sacerdote el cáliz? ¿Qué pasa si esto, si lo otro, si la hostia se le cae directamente ahí sobre el vino? ¿Qué se hace? Etcétera. Vamos a ver, la iglesia, todo esto lo tiene normado. Hasta ahí, hasta el numeral 324, termina la primera sección de estas 5 secciones en que se divide el capítulo 6 que estamos abordando dentro de la instrucción general. Esto es lo que corresponde al pan y al vino. Vamos ahora a entrar a distintos documentos eclesiásticos que hablan sobre este punto en cuestión, para más adelante pues irnos a la sección de los vasos sagrados. Aquí tenemos una instrucción que fue dada por la Sagrada Congregación para el Culto Divino, ¿verdad? Así se llamaba anteriormente la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Sagrada Congregación para el Culto Divino, la Congregación de Ritos, ¿no? Se llama la instrucción Liturgice Instauraciones. Liturgice Instauraciones, nombre latino, sobre la exacta aplicación de la constitución litúrgica, ¿verdad? Esta es la que nos va a enseñar, esta instrucción, cómo aplicar adecuadamente el documento de la constitución de la reforma de la liturgia que está en el Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium. Este está fechado, este documento, el 5 de septiembre de 1970. Ya vemos que el concilio terminó en el 65, 5 años después, ya está aquí gestada esta instrucción que nos va a permitir saber cómo aplicar de forma adecuada a la Sacrosanctum Concilium. Sobre todo de ella nos vamos a centrar en el punto 5, ¿verdad? La instrucción tiene distintos puntos, nos vamos a centrar en uno de ellos, lo que compete a lo que nos interesa hoy, pan y vino. El pan para la celebración de la Eucaristía, según el uso secular de la Iglesia latina, el uso de los siglos, ¿verdad? Século, seculorum, siglo de los siglos, como decimos en latín. Sécula es siglo, ¿verdad? El pan para la celebración de la Eucaristía, según el uso secular de la Iglesia latina, es el pan de trigo y ácimo para la Iglesia latina, ¿verdad? Aquí se especifica, la Iglesia latina. No obstante, que la verdad del signo exija
que éste aparezca como alimento que se parte y se divide entre los hermanos, el pan debe prepararse siempre según la forma tradicional prescrita por la instrucción general del misal romano. Ya se trate de las hostias pequeñas para la comunión de los fieles, ya de las más grandes, que se dividirán después en varias partes. La mayor exigencia de verdad está ligada más que a la forma del pan, al color, al gusto y a la consistencia del mismo. Entonces, esto es importante considerar. La iglesia tiene este cuidado en cómo se va a elaborar el pan, que se sigan las normas que la iglesia da. A mí esto me pareció extraño cuando, por ejemplo, conociendo las comunidades del camino neocatecumenal, vemos que la forma del pan que ellos utilizan es distinta a lo que la tradición de la iglesia católica ha alcanzado en la comprensión y en la madurez de su entender la cuestión del pan y del vino para el uso eucarístico. Ellos están tratando de hacer una praxis donde se utilice simple y sencillamente pan con agua que se mete al horno y resulta un pedazo grande así de masa cocida, ¿verdad? De masa cocida que no está en conformidad con lo que la iglesia hoy ha instituido en la instrucción general del misal romano. Ellos adjudican, no, es que ahora tenemos que estos permisos, que ya nos dio permiso la iglesia. Recuerden lo que les he dicho, que la iglesia soporte algo, que la iglesia pueda tener esto de soportar, ¿verdad? Estas situaciones no significa que se debe convertir en norma general para todos, no significa que es algo laudable, ¿no? Significa que, bueno, por ciertas razones particulares, la iglesia lo soporta, pero no es la norma dentro de la praxis tradicional de la iglesia latina. No lo es. Que han venido estos hermanos agarrando esa supuesta costumbre de que quieren retomarse las prácticas de la iglesia primitiva en cuanto a esto. Y ellos sacan de su entendimiento que el pan era de esa manera y entonces así ellos lo deben de presentar. Si nos fijamos incluso dentro de las comunidades judías, el pan ácimo de los judíos para la Pejá, la Pascua, pues queda hasta tostadito, una especie que pareciera hasta tortilla en cierto punto, tostadito, ¿verdad? Ese es el pan ácimo que utilizan, no como esta especie de torta, ¿verdad? De torta que queda para el pan que utilizan en la liturgia neocatecumenal estos hermanos del camino, que hace incluso a veces difícil la fracción de este pan, que la vuelve incluso peligrosa en cuanto a profanación, porque quedan muchas migas, me consta, quedan muchas migas en las patenas, quedan muchas migas en las manos de los que van a comulgar, se corre el peligro de que caigan más migas al suelo y además corre el peligro también de endurecerse con facilidad. Y se lo digo, hermano, yo lo he visto. Este pan, una vez que se endurece, usted puede matar a un cristiano con eso, porque le raja la cabeza. Si le tira ese pan, es como que le esté tirando un ladrillo al prójimo. Así de duro se pone ese pan. Entonces, ahí es donde me cuestiono, ¿verdad? ¿Por qué se permiten estas cosas dentro de la iglesia? Si realmente la iglesia en su sabiduría de siglos ha llegado a una praxis actual configurada de esta manera por la experiencia de tantos años que fueron viendo lo conveniente y lo no conveniente y que configuraron el pan eucarístico para que fuera de esta forma, porque ahora vienen estas comunidades con ese espíritu de división, diría yo incluso, espíritu de división, de un malentender el retorno a las fuentes, trayendo praxis cuasi judías, pues al ambiente católico y queriendo configurar su crecimiento comunitario de esa manera, en orden a romper lo que la tradición de la iglesia hace. Son cuestiones que nos tenemos que preguntar y cuál es el verdadero sentido con el que esas cosas se hacen y se permiten. Es lo que deberíamos cuestionarnos. Su preparación requiere mucho cuidado y atención, de forma que su elaboración no sea en detrimento de la dignidad debida al pan eucarístico, que permite una fracción digna
y posible, que no lastime la sensibilidad de los fieles en su manducación. Manducare, la palabra manducare significa masticar, comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Lo que les estoy precisamente criticando al pan que se consume en el camino neocatecumenal. La fracción digna y posible, esa fracción yo la veo poco digna. Tiene uno que agarrar el pan y empezar a desmenuzar literalmente el pan en medio de la comunidad. A veces a desmenuzar el pan eucarístico tienen que ayudar ni siquiera ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Se ponen laicos comunes, que sin ninguna consagración, simple y sencillamente porque son los catequistas de la comunidad, pues el sacerdote les permite participar de eso y están ellos fraccionando el pan. Eso está muy mal. No les corresponde a ellos. No está bien hecho eso. Porque un fiel, para poder tocar la Sagrada Comunión, para poder tocar y distribuirla, debe al menos haber recibido una bendición especial para el momento, para poder distribuir la comunión entre los hermanos, o haber sido instituido ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, o ser instituido como acólito para poder distribuir a los fieles la comunión. Y aquí en estas comunidades, estos hermanos, sin ser estos ministros, sin haber recibido esta bendición o esta institución, van y dan estos pedazos de pan ya consagrados a los hermanos. Entonces, la fracción no es digna y también lastima la sensibilidad de los fieles. Yo conozco muchas personas que incluso no comulgan con el pan en estas celebraciones, solo comulgan con el vino porque les cuesta masticar el pan. Yo he comulgado en esas comunidades cuando empecé mi formación, cuando empecé a conocer la iglesia. Anduve por todas estas comunidades, las conozco, por eso hablo, me atrevo a hablar porque conozco. Y si era difícil, a veces te metías el pedazo de pan y tenías que masticarle mucho y costaba tragar, y a veces se te quedaba pedacitos del pan pegados en los dientes y cosas así difíciles. Señoras de edad que andaban ya con dientes postizos, como decimos, ¿verdad? O usan un implante dental. Les costaba mucho y preferían no comulgar. A los niños les costaba mucho y algunos papás no los dejaban comulgar porque los trozos, aunque sean más pequeños, son de difícil masticación. Entonces, es una crítica que hago. Es una crítica en base a lo que la iglesia dice. Aquí yo no estoy hablando por hablar, están oyendo ustedes el documento. Se los repito, Instrucción Litúrgica, Instauraciones de 1970. Es necesario evitar un pan que tenga gusto de pasta a medio cocer. ¿Qué es lo que sucede con este pan de los hermanos neocatecúmenos? Que endurezca demasiado pronto. Ese pan se ocupa para el mero día, para el momento, porque si no, se llamaba. Está durísimo. Está durísimo. Entonces, para reservar la Eucaristía a fuerza, si ellos quieren visitar a enfermos, tienen que llevarle hostias de las normales que utilizamos todo lo demás en la misa. Porque este pan que se utilizó en la misa de ese día no se puede reservar para que se mantenga fresco. Se endurece mucho, se pone como una piedra y habría que aplicar otro tipo de técnicas, como las que ocupan las iglesias orientales, que para suavizar un poco más el pan, que ya está mezclado con vino, de hecho, y así se reserva para los enfermos, pues le agregan más vino para que se suavice, pero ahí la mezcla es diferente y la comunión es diferente. En el caso de los hermanos neocatecúmenos, esta praxis no es posible, porque no compaginan incluso con las normas vigentes de la Instrucción General del Misal Romano, donde no se permite reservar el vino de esta manera. Son cosas que hay que entender. Entonces, esto no es ni práctico, ni es realmente, aunque legítimo, no es ni siquiera parte de la tradición de la comunión eucarística de la iglesia, de la tradición que vive, hasta de una tradición que va sufriendo estos cambios, que se va adaptando, pero que evoluciona, no involuciona como están haciendo ellos, retrocediendo. Entonces, se está fijando que el documento advierte en este numeral 5 que hay que tener un cuidado y una atención para la preparación de este pan eucarístico. Si no a cualquiera, ni siquiera a cualquiera se le puede poner a elaborar el pan que se va a ocupar en la misa. Por eso en la iglesia se prefiere que las comunidades religiosas realicen
esta elaboración del pan. Y sobre todo hay comunidades que tradicionalmente como que se han especializado en la elaboración de este pan, por ejemplo, las clarisas, las dominicas, algunos benedictinos, etcétera, se especializan de forma particular en esto. Carmelitas. Úsese además gran respeto como merece el sacramento, tanto en el momento de la fracción del pan consagrado, como en el de la consumación del mismo pan y del vino al distribuir la comunión y al consumir lo que haya quedado después de su distribución. Es decir, aquí la iglesia pide mucha reverencia a la hora de distribuir la comunión, que se use de mucho respeto, aquí lo dice, de gran respeto, como merece el sacramento. Al partir el pan, el sacerdote con mucho decoro, con mucho amor. Cuando se consuma el pan y el vino, cuando se distribuye la comunión, con mucho respeto. Yo por eso soy contrario a la comunión de la mano, me parece una práctica inadecuada. Ya sabemos que es inadecuada, ya conocemos, aquí en este canal hemos estudiado el origen de esa praxis. Una praxis que, aunque en teoría pareciera aceptable y muy bonita, en la práctica observamos todo lo contrario a lo que la iglesia pide respecto al sacramento de la devoción, el amor y el respeto. La gente va y agarra la hostia así como pinza, como sea, no tiene cuidado de que caen partículas, no pone bien las manos, no se revisan las manos para ver si quedaron o no partículas, come aquello como que fuera galleta, se la lleva hasta su banca, se la llevan a pasear la hostia hasta no sé dónde. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una falta de respeto total. Al camino neocatecumenal también le hicieron correcciones porque la gente hasta comulgaba sentada. Allá a su lugar le llegaban a dejar el pan y el vino y la gente ahí comulgaba sentada. No, se cambiaron las directrices para que pudieran comulgar de forma más digna, por lo menos, ya que ni siquiera se atreven a arrodillarse en la consagración, pues no lo hacen, pues por lo menos que comulgaran de forma digna. Y después la purificación de los vasos sagrados también, con mucho respeto. Purificarse. Antes la purificación se hacía directamente en el altar porque sigue teniendo partículas de hostias consagradas, sigue habiendo gotas de vino, es la sangre, el cuerpo de Cristo están ahí presentes, el lugar adecuado es el altar para purificar. Ahora han cambiado algunas normas y se hace la purificación en la credencia. La credencia es esta mesita donde se colocan los vasos sagrados, que no puede ser cualquier mesa, que no se puede poner cualquier objeto, cualquier cosa en las mesas que se ocupan para hacer credencias. Y a veces encontramos parroquias con las credencias donde hay de todo, puesto ahí con unos manteles sucios, con telarañas, polvosas, a veces con otros elementos inadecuados. ¿Cómo es posible que ahí se vaya a hacer la purificación del cuerpo y la sangre de Cristo restante en la patena y en el cáliz? No es adecuado. Entonces, si esa es la situación de la creencia, preferible continuar la praxis tradicional de la iglesia en cuanto a esto. Perfectamente nada me impide a mí purificar en el altar. Nada me lo impide, porque es la praxis tradicional de la iglesia. Muy bien. Pasemos a otro documento. Es un documento de la Sagrada Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino. Es otra instrucción y se llama Inestimabile Donum, ¿verdad? El don inestimable. Inestimabile Donum. Sobre algunas normas acerca del culto del misterio eucarístico. ¿Verdad? Sobre algunas normas acerca del culto del misterio eucarístico. Esta está fechada, esta instrucción, el 3 de abril de 1980. ¿Verdad? Jueves Santo, 3 de abril de 1980, 10 años después de la instrucción que leímos con anterioridad. 10 años después. Vamos a centrarnos en el punto 8 sobre todo, en el punto 8. Y va a ser el último punto que miremos hoy por cuestión de tiempo. El punto 8 habla sobre la materia de la Eucaristía. Materia de la Eucaristía. Fiel al ejemplo de Cristo, la Iglesia ha usado constantemente el pan y el vino con agua para celebrar la cena del Señor. El pan para la celebración de la Eucaristía, según la tradición de toda la Iglesia, debe ser únicamente de trigo, no cebada u otros elementos. Y según la tradición propia de la Iglesia latina, ácimo. Es decir, ¿qué vemos acá? Una insistencia. Parece grabadora la Iglesia, pero es que a la Iglesia le toca transmitir lo que ha recibido, entonces no puede estar transmitiendo innovaciones. Insistentemente recalca algunos puntos para también corregir ciertos errores.
por ejemplo, para estos años, los 80, que estaba en boga la teología de la liberación, con sus ideologías marxistas, leninistas detrás, abusaron en este sentido y utilizaban como materia inválida para la consagración, como ya se los he relatado, tortillas, panes inadecuados, bebidas propias de los pueblos en los que esta supuesta teología se estaba profesando. En muchos pueblos de Latinoamérica esto se vio, que fue gran abuso que se cometió. Por eso la iglesia insiste, recalca una y otra vez a lo largo de los años estos mismos puntos capitales. Por razón del signo, la materia de la celebración eucarística se presente de verdad como alimento. Esto debe entenderse de la consistencia del pan y no de la forma que sigue siendo la tradicional, la redonda. No pueden agregarse ingredientes extraños a la harina de trigo y al agua. La preparación del pan requiere tanto cuidado, de manera que la confección no se haga con menoscabo de la dignidad debida al pan eucarístico. Haga posible una decorosa fracción, no dé origen a excesivos fragmentos y no hiera la sensibilidad de los fieles al comerlo. Está como retomando las ideas del documento pasado y está esclareciendo que no dé origen a excesivos fragmentos. Por eso estas hostias que están mal hechas siempre tienden a soltar muchas partículas. O el pan de los neocatecúmenos, que también suelta demasiadas partículas en exceso. Es contrario a esto. Es contrario a esto. El vino para la celebración de la Eucaristía debe ser extraído del fruto de la vid, natural y genuino, es decir, no mezclado con sustancias extrañas. Y se manda aquí a confrontar con el documento anterior que hemos leído, Liturgische Instrucciones, Instauraciones, numeral 5. Entonces, este documento prácticamente retomó lo que el documento anterior decía y lo vuelve a repetir 10 años después para hacer consciente al pueblo de cómo debemos tratar la Eucaristía. No cualquiera puede hacer el pan, no cualquiera. Este pan, las comunidades religiosas lo hacen con mucho cuidado, oran antes de ponerse el pan, a hacer el pan eucarístico. Algunas comunidades incluso, las personas que va a destinar a la confección del pan, les pide que se preparen con ayuno, ¿verdad? Con ayuno para preparar la siguiente tanda del pan que se va a utilizar en la Eucaristía, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Cuánta atención, cuánto decoro, cuánta delicadeza la iglesia pone en esto, para que después vengan los que compren el pan y el vino y anden ahí con la hostia de arriba para abajo, para que la dejen tiradas en cualquier ropero, para que no tengan el cuidado. Por favor, señores sacristanes, por favor, hermanos de liturgia, por favor, estimados sacerdotes, ojo con esto, cuido con esto. Si la iglesia pide tanto decoro y tanto cuidado en la preparación, pues también se debe tener este cuidado en la mantención segura y adecuada de estos elementos antes de transformarse en pan eucarístico. No solo cuando ya sean cuerpo y sangre de Cristo, sino también mientras están en proceso de hacerlo. La iglesia pide cuidado, pide decoro, pide ojo en eso, ¿verdad? Que nos pongamos atentos para que, por favor, pues en esto también podamos nosotros tener mucho cuidado, mucho cuidado. Muy bien. Entonces, por cuestión tiempo, vamos a dejar ahí el tema de hoy y dejamos para la próxima sesión otros documentos de la iglesia sobre este tema que, a pesar de que pareciera que tocan las mismas cosas o que redundan, no son redundantes porque cada uno de ellos añade alguna particularidad que debemos tomar en cuenta y que la iglesia quiere que tomemos en cuenta y aprendamos para que podamos nosotros evitar cualquier tipo de abuso, de profanación o cualquier tipo de acción que denigre el sentido sagrado de la iglesia sobre estos elementos que utilizamos para la celebración de la Santa Misa, el pan y el vino. Muy bien, entonces lo dejaríamos hasta ahí por hoy. Les invito a suscribirse a este canal Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, Creo Señor Yo Creo, y también seguirnos en Facebook, @WalterFajardo20, escucharnos por Spotify y también poder apoyar a la labor que estamos realizando en esta comunidad. Necesitamos de su contribución, pero ustedes tienen la libertad de apoyar o no económicamente esta labor. Sobre todo pedimos su ayuda en oración y acción. Oración para sustentar esta labor.
Que Dios nos ilumine y nos ayude con su Santo Espíritu. Y acción para difundir este material que es gratuito y es para todo mundo, para que conozcamos bien nuestra fe católica y celebremos bien nuestra fe. Entonces, está la acción que ustedes pueden realizar. Muy bien. Les invitamos ahora a participar. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario de los hermanos que están conectados en Zoom o los hermanos que están en YouTube, pues les escuchamos. Andrea Garro saluda desde Costa Rica y María de Los Ángeles Flores dice buenas noches y pregunta si hay personas específicas para tocar y guardar los utensilios de la consagración o cualquier persona lo puede hacer. Dios lo bendiga. Gracias, hermana. Que Dios la bendiga también a usted. Pues saludo, hermana Andrea Garro, hasta Costa Rica. Y hermana María de Los Ángeles, sí. Como hemos dicho, ¿verdad?, en las sesiones pasadas, la iglesia destina a personas particulares. Destina a personas particulares para poder tocar los vasos sagrados, tocar estos elementos. En el caso de los objetos litúrgicos, destina a los sacristanes. Y vamos a ver incluso cuando miremos los objetos sagrados que eran incluso los diáconos los que tocaban en ciertos momentos los vasos sagrados, o los subdiáconos en otros momentos tenían permitido tocar los vasos, y que cuando estaban en la sacristía, quienes podían y no tocar los vasos. Entonces, todo esto la iglesia siempre ha tenido gran celo, gran respeto por los vasos sagrados. Y lo que pasa es que ahora se ha perdido este respeto, se ha perdido este sentido. Entonces, cualquiera los quiere tocar, y no es así. Entonces, no se debe. Nosotros debemos corregir este abuso en la medida de lo posible, no participar de ello. Quien debe acomodar las cosas en la credencia es el sacristán. Quienes pueden tocar esos vasos, bueno, en la sacristía el sacristán, en la misa los monaguillos que ayudan con sumo respeto y se les debe formar. Y muchos de los objetos sagrados son tan especialísimos que incluso se pide el uso de guantes para poderlos manipular de forma adecuada. Todo este cuidado la iglesia lo tiene. Entonces, nosotros somos los que a veces no participamos de lo que la iglesia nos enseña como la iglesia nos lo enseña, sino a cómo se nos dé la gana. Ah, pero tráelo tú que tienes y solo es que vas a tocar el copón. Si de todos modos no tiene ni la Eucaristía adentro, tráelo tú. No, ¿qué sentido de lo sagrado le estamos transmitiendo a las personas? Que cualquiera puede subirse al atrio, al presbiterio, perdón, que cualquiera puede tocar el copón, que cualquiera puede manipular los elementos que se ocupan para la Eucaristía. Entonces, ¿qué sentido sagrado tiene? ¿Qué respeto va a tener la gente por lo sagrado si los que están llamados a tenerlo no lo tienen, no lo manifiestan, no lo evidencian? Entonces, aquí es cuestión de sentido común, cuestión de lógica y cuestión de amor, porque todo abuso es una herida al amor, es una herida contraria al amor debido a Cristo presente en la Eucaristía, en la liturgia, como lo ha evidenciado el Papa Juan Pablo II en los documentos que ya hemos mencionado. Muy bien, no sé si hay algún otro comentario por ahí. No, no hay más comentarios en YouTube. Muy bien. ¿Alguien de los que está conectados en Zoom quiere decir algo o preguntar algo? ¿Está todo claro? Muy bien, bueno, si no hay más comentarios, si no hay participación, ellos estuvieron bien tranquilos. A veces los miro como con más ánimo de aprender o de conocer o de preguntar. Hoy están bastante calmos, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que han participado y se han nutrido con estos conocimientos. Esperemos que les sirva de mucho a ustedes para comprender mejor algunas cuestiones dentro de nuestra iglesia. Pues si no hay más comentarios ni preguntas, finalicemos pues nuestra sesión de hoy, poniéndonos en la presencia del buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente y rico en misericordia, Padre de bondad, te damos gracias infinitamente por permitirnos concluir la sesión formativa de este día. Ponemos en tus manos los contenidos aquí discutidos para que puedan ser de utilidad en nuestra formación cristiana y sobre todo ayudarnos a crecer en el amor a ti.
Ponemos toda nuestra acción formativa, pastoral, cristiana en tus manos, para que redunde todo en alabanza y gloria tuya y en bien de nuestras almas y nuestras familias. Te lo pedimos a ti, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confuimus, Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne desficias in necessitatibus, sed a periculis cuntis, liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitia insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices te precamur. Tuque princet milice celestis, Satana galiosque spiritus malignos, via perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Angele Dei, qui custos es mei, mettivi commissum pietate superna, illumina, custodi, reie et governa. Amen. Ave Maria Purissima, sin delave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me lo bendiga a todos.